Dios los bendiga, hermanos. Un tema se llama Los justos juicios de Dios. Los justos juicios de Dios. Aleluya. Vamos a tomar la clase bíblica ahí en Isaías, capítulo 26, versos 9 y 10. Amén. Adelante. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Madrugué a buscarte, porque luego hay juicios tuyos en la tierra. Los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia en la tierra. De rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Aleluya. Bien. Los justos juicios de Dios. Dice así el verso 7 y 8 anterior. Dice: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Dios está viendo cómo caminas. Dios está viendo cómo te conduces delante de Él. Dice el 8: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Que si sea el deseo de nuestra alma, de todos los que hemos conocido el amor, la bondad y la misericordia de Dios, ¿sí? Que su nombre y su memoria sean el deseo de nuestra alma. Y cuando son el deseo de nuestra alma, es el alimento para nuestra alma, ¿sí? Dice el verso 9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu entre mí, madrugaré a buscarte. Solamente el alma que ha disfrutado del amor, de la misericordia, de la presencia del Espíritu Santo de Dios, puede desear que su alma siempre esté en comunión con Dios. Y en tanto, la promesa del profeta: en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Diciendo, siempre que esté vivo, voy a buscarte. Segunda parte: porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Por qué los juicios? ¿Por qué los juicios en esta tierra? ¿Para qué sirven los juicios? ¿O por qué son los juicios? Los juicios son para corrección, para apartar al hombre de su camino erróneo, dándole una lección y una enseñanza. Pero se tiene que hacer esto, tiene que hacer esto Dios. Hasta cuando hay juicios de Dios en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces solamente a través de los juicios no pueden aprender por sí, que el entendimiento de los moradores del mundo no se revolucionen en cuestión de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, sino hasta que vienen los juicios. Entonces sí aprenden a enderezarse. Verso 10: se mostrará piedad al malvado, y ni aún así va a aprender justicia. Terrible esto. Se mostrará piedad al malvado, y no lo tendrá en cuenta. En tierra de rectitud, en tierra donde hay paz, él hará iniquidad, y no mirará la majestad de Dios.
y no aprenderá justicia el malvado. Aunque haya lugar donde haya paz y haya rectitud, él hará maldad. Nunca mirará la majestad de Dios. Nunca mirará la majestad de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. (22:8) Amén. al 20, está la letra ahí, pero no importa. Entonces, sí. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro del rey de la casa de He hallado Jehová. el libro de la ley en la casa de Jehová, sí. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden a sacerdote Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abor, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Asicam, Abor, Safán y Asaías y a la profetisa Uldad, mujer de Salum, hijo de Tibad, hijo de Arbaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará, mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuanto oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrá a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Ay, encontraron un libro. Entre todas las cosas que estaban ahí en la casa de Dios, encontraron el libro. Al leerlo, se dieron cuenta que ahí estaba un juicio para los que habían dejado al Señor. Lo provocaron a celos, lo provocaron a ira, sí, con adorar las obras de sus manos.
Entonces, y si él, hacía siervo del rey diciendo, y le dijeron, pregunten a Dios por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Nos damos cuenta que llegó el tiempo del juicio que hablaba el libro, ¿sí? Lo más probable es que fuera una copia de todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ese descubrimiento da testimonio de la mano guiadora y predominante de Dios, que había cuidado su palabra inspirada y la había protegido de la destrucción por los idólatras y apóstatas. En realidad, la inspirada palabra de Dios escrita es indestructible, nadie la puede destruir. Ha prevalecido por miles y miles de años, ¿sí? Llegaron a un punto tremendo de que el juicio de Dios sobre su pueblo era inevitable. Fueron a buscar una profetisa y Dios les habló a través de ella, que según su pueblo seguramente sería entregado en manos de sus enemigos. En otras palabras, cuando el pueblo de Dios persiste en el pecado, llega un momento en que no puede evitarse su juicio. Durante muchos años el pueblo de Dios hizo caso omiso de los mensajeros que le eran enviados. Hizo escarnio de los mensajeros de Dios y ellos menospreciaron las palabras que Dios les enviaba a través de ellos. Se burlaban de los profetas, ¿sí? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. No hubo ya remedio. Notemos que ya fue decretado el juicio y Dios lo hace porque lo provocaron a ira, cuando Él ya se había mostrado a ellos como Dios Todopoderoso. ¿Qué espera a esta generación? ¿Qué se espera en esta generación? Que mucha gente no está haciendo caso de la palabra de Dios, no está haciendo lo que Dios está advirtiendo, lo que está mandando a través de los juicios, los diversos juicios que Dios está mandando desde muchos años antes hasta este día, que ha mandado juicios, pero la gente no entiende. La gente sigue creyendo en otras cosas y no en el que debería de creer. Vamos a lo que dice el capítulo 23, en el verso 24 y 27. 23, 24 y 27, dos. ¿De Isaías? 24 al 27. 24 al 27. Amén. Adelante. Asimismo abrió Josías a los encantadores Asimismo barrió Josías a los encantadores adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará ahí. Dice ahí que no hubo otro rey antes que él, como el más fiel y consagrado de todos los reyes que habían reinado sobre el pueblo de Dios, entre ellos David. En términos de consagración y fidelidad personal a la palabra de Dios, Josías fue el más grande, Aleluya. El
juicio contra Judá solo fue pospuesto, porque tanto el pueblo como los sacerdotes eran de mal corazón. Así que después de la muerte de Josías se produjo rápidamente la degeneración moral y espiritual, y Dios se vio obligado a destruir el reino 22 años más tarde de haber encontrado ese libro. Ahí mismo el capítulo 24, seguida, versos 2 y 4. ¿Cuál? 24, versos 2 al 4. Ok, amén. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. La caída de Judá fue el juicio de Dios sobre un pueblo obstinado e impenitente que imitó los terribles pecados de Manasés. La apostasía había llegado al colmo. Los sacerdotes y profetas decían mentiras. El amor a las ganancias fraudulentas, el engaño, la inmoralidad y la prostitución, la injusticia y la violencia, la falsedad y la infidelidad caracterizaban la manera de vivir del pueblo. El severo juicio de Dios sobre su pueblo del Antiguo Testamento sirve de advertencia a los creyentes de hoy. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco perdonará a los que han sido injertados si se conforman al mundo y a un estilo de vida de pecado. Todas esas cosas terribles hicieron, ¿sí? Apóstatas, mentirosos, amor a las ganancias, fraudulentas, engaños, inmoralidad, prostitución, injusticia y violencia, falsedad e infidelidad. Por eso es que Dios mandó sus juicios terribles ahí. Y él mismo dice, Dios envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos, los profetas. Se cumplió por tanta maldad, por tanto pecado que había entre su pueblo. Él envió las tropas a que destruyesen a su pueblo. Aleluya. Isaías capítulo 1, verso 2. Isaías. 1 y 2, sí, 1 y 2. Isaías, parece que sí es. Vamos a ver. Amén. ¿Qué dice Isaías? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, en ellos se rebelaron contra mí. Ahí está bien. Y sí, lo que dice aquí está tremendo esto. Dios pone de testigos a los cielos y a la tierra y le habla a los cielos, a ellos. Oigan, cielos, escuchen tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios hizo a todo el mundo. Somos de una pura linaje. A través de Adán y Eva. Somos el linaje, pues, de Adán y Eva. Los engrandecí, los crié, pero ellos se rebelaron contra mí. Y da una comparación. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y a pesar de todo, cómo se mostró el Todopoderoso, él dice, no entiende mi pueblo, no tiene conocimiento. 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, tremendo. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás.
¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis a pesar de todo lo que está sucediendo. Todavía hay gente que se rebela. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Tremendo. Se rebelaron contra Dios. Judá e Israel habían recibido el pacto de Dios, su ley, su templo y sus muchas promesas. Sin embargo, llevaban una vida pecaminosa. Hacían caso omiso de ese pacto y dejaron de reconocer a Dios como la fuente de la salvación y la bendición de ellos. Por lo tanto, Dios estaba enviando el juicio por tanta maldad. Y Él lo califica como gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Que tanta maldad no hicieron. Es decir, generación de malignos, hijos depravados, terrible. Dejaron a Jehová y lo provocaron a ira. Por eso vino el juicio para esta nación pecadora. Tremendo. Dios permitió que su tierra fuera saqueada por extranjeros en un esfuerzo por llevar a Judá al arrepentimiento. El pecado del pueblo los había desheredado de la bendición y la protección de Dios y ya había comenzado el juicio. La tierra y sus pobladores serían finalmente destruidos por Nabucodonosor y su ejército babilónico en el año 605, 586 a.C. El pecado constante de los pecadores no arrepentidos siempre dará origen al juicio de Dios y a la destrucción final. Otra vez, el pecado constante de los pecadores no arrepentidos siempre dará origen al juicio de Dios y a la destrucción. Aleluya. Aleluya, bendito Dios. Veamos ahí Ezequiel, capítulo 49. Ezequiel. ...9 al 15. 9 al 15. Ezequiel 44, 9 al 15, sí. Amén. ¿Qué dice el Señor? Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes de la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura de la sangre, dice Jehová el Señor. Bien. Algunos levitas dejaron al Señor, se alejaron de Él, y ellos los pusieron como servidores, pero no tenían derecho de ministrar al Señor. Sí, iban a ser de porteros nada más, porque ellos sirvieron de tropezadero a la casa de Israel. Y él juró y alzó su mano y dijo:
ellos van a llevar su iniquidad, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, les puso el castigo. Y ninguna de mis cosas, les quitó el privilegio de ministrar al Señor ahí, ni a mis cosas santas, dice, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Les quitó el privilegio. ¿Cuánta gente que esté ministrando en el altar de Dios, si dejan a Dios, Dios los va a desechar también? Por cuanto hay doble vida, doble decisión, no aquella de seguir a Dios, de servir a Dios, sino una doble vida. Dios los va a quitar y va a dejar a aquellos que en verdad lo amen. Y si a los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor. Sadoc había permanecido fiel a Dios cuando otros levitas habían abandonado el camino de Dios. Debido a su fidelidad a él y a sus descendientes, se les concedió el privilegio de ministrar delante del Señor en el futuro templo. Ese honor revela que el grado de fidelidad de los creyentes a Dios durante su vida eterna determinará su lugar en el eterno reino de Dios. De privilegio de estar, dijo, yo los haré columnas en mi templo, aquellos que sirvan con fidelidad a mí. Aleluya. Amós, capítulo 4. Amós 4:12. 4:12. Amén. Aleluya. Id a Betel y prevaricad, aumentad a Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queríais, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve de la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad, e hice llover sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. ¿Hasta el qué? Hasta el 12. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Veamos cómo es que está hablando aquí de varios juicios que mandó el Señor, ¿sí? Y aún así, el título aquí dice, aunque castigado, Israel no aprende. Hay gente que aunque esté siendo castigada, no aprende a temer a Dios. Aquí habla de que, dijo estar a diente limpio, o sea, hubo hambre en todas las ciudades, hubo falta de pan en todos los pueblos, mas no se volvieron a Dios. Detuvo la lluvia 3 meses antes de la siega, quiere decir que en toda la época
de lluvia, no llovió nada absolutamente. Y era el tiempo de la siega, de cosechar, y no había, los campos estaban solos. Y ni aún así se volvieron a Dios, ni aún así se arrepintieron, ¿sí? Y al no llover, estaba todo seco, no llovió. Venían de 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo, ni así se volvieron a mí, dice el Señor. Vine otro, con viento solano herí, y con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos, y las viñas y sus higuerales y vuestros ovales, pero nunca se volvieron a mí, dice Jehová. Otra vez, y otro juicio, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada, otro, a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvís a mí, dice Jehová. Otro, os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas aún así se volvieron a mí. Dice así, mas no os volvís a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te hará a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Tú que no has hecho caso de la palabra de Dios, tú que no has entendido que los juicios han venido a tu vida por causa del pecado. Sí, si no lo haces, de regresarte a Dios, de reconciliarte con Dios, prepárate entonces, porque viene al encuentro, vas a encontrarte con el Señor, el Dios Todopoderoso. Es terrible esto, por cuanto te de hacer esto, una y otra vez, juicio sobre juicio, y no entiendes, prepárate, ¿sí? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Tú que no quieres volverte al Señor de todo corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Muchos israelitas aumentaban sus pecados al ir a adorar, a ofrecer sacrificios y diezmos mientras seguían viviendo en pecado. Los que dicen ser salvos y adoran al Señor y dan ofrendas mientras aman los placeres pecaminosos del mundo son una abominación delante del Señor. Dios acepta solo la adoración y devoción de quienes lo aman y están consagrados a sus caminos y a su palabra. Israel se debe enfrentar al juicio de Dios a manos de los asirios, es decir, un juicio final que sería terrible. Este pasaje hace recordar que un día todo el pueblo de Dios será juzgado por sus obras. Vamos a llegar ahí. Tenemos que prepararnos. Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo hoy día. Aleluya. 1 Corintios 3, 10, 15. Nuevo Testamento. 3, 10, 15. Reconcíliate con Dios, hermano. Reconcíliate con el Todopoderoso. 3:10 al 15. 3, 10 al 15. Amén. Adelante. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aleluya. La palabra, la expresión es así como por fuego, quizás sea una expresión que significa apenas se salvó, apenas salvado. Dios evaluará la clase de vida, la influencia, la enseñanza y el trabajo en la iglesia de cada persona y sobre todo de cada pastor. Si se juzga indigno su trabajo, perderá su recompensa, aunque él mismo pueda ser salvo. Noten que en este pasaje no enseña una doctrina de purgatorio, señala el juicio de las obras y no la limpieza de una persona de los pecados mortales. Terrible. Vamos a ver ahí, Colosenses 3, 18, 25. Colosenses 3, 18, 25, adelante.
Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mas el que hace injusticia recibirá lo mismo, la injusticia que hiciere, porque para Dios no hay acepción de personas. Quiere decir que en las relaciones, en la familia, en la iglesia y el trabajo, Pablo está interesado en la demostración de amor, justicia y honradez de unos a otros. Si se toman en serio sus versículos, se eliminará gran parte de la falta de cariño y de justicia en el trato a los demás, en los hogares y en las iglesias. En términos específicos se aprende que, primero, el maltrato a los demás de parte de los creyentes es un asunto grave que afecta a la futura gloria de los creyentes en el cielo. Los que tratan a otros con amor y bondad recibirán recompensa del Señor. A cualquiera que maltrata a otro creyente y es injusto con él, se le pagará conforme a su maldad. El culpable llevará su maldad al juicio y sufrirá sin parcialidad las consecuencias. El principio de que en el futuro el creyente será responsable delante de Dios debe ayudar a motivar el amor, la bondad y la misericordia que tenga con todo ser humano. Todo creyente debe tener presente que Dios juzgará a sus propios hijos por la manera como se hayan tratado unos a otros. Trata bien a los demás. ¿Quieres que te traten bien? Trata bien a los demás. Mayormente a los que tienes cerca de ti, porque ellos son los que te conocen mejor y son a los que vas a dar cuentas de esas personas, cómo las tratas. Isaías 9:20. Isaías 9:20. Aleluya, mi Padre. Creo que esta no la cita. Creo que a mí se ve que es Apocalipsis 9:20. ¿No? Sí. Sí, es Apocalipsis. ¿Apocalipsis? 9:20. Oh. Sí, me equivoqué. Es Apocalipsis 9:20. Estamos hablando de los juicios. Juicios terribles que vienen sobre toda la humanidad. Aleluya. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vemos aquí los juicios terribles que están cayendo en la tierra, grandísimos. Y esto dentro de la gran tribulación. Y como estamos hablando de que no se estaban arrepintiendo, no se arrepintieron y les llegó el juicio, aún aquí, ya en el último libro, la Escritura nos habla de que va a haber hombres que no se murieron con las plagas, algunos, pero ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Siguieron con lo mismo. Lo que están haciendo ahorita lo van a hacer en ese tiempo terrible. No dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Siguieron, no importando, están cayendo las
los juicios, ¿verdad? Están cayendo los juicios ahí de los ayes, ¿sí? Es la quinta trompeta y la sexta, ¿sí? Entonces ahí va a haber juicios terribles, ¿sí? Habla de un ejército numeroso de 200 millones para matar a la tercera parte de los hombres. Aleluya. Y los caballos que con sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Lo voy leyendo el verso 17. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas, como juicio, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y aún dice aquí el verso 20, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Les cayó el juicio terrible, hermano, terrible. Ni siquiera el juicio de Dios lleva a las personas al arrepentimiento. Eso demuestra la profunda depravación humana y su amor por los placeres pecaminosos. Los pecados más prominentes de los últimos días y del periodo de la tribulación son la adoración de demonios y la participación en el espiritismo, el ocultismo y la magia, el asesinato y la violencia, las artes mágicas, farmaqueia, lo cual incluye drogas, adoración ocultista y hechicería, la inmoralidad sexual, la lujuria y la pornografía, el robo y la iniquidad. Y hablando de las hechicerías, se van a reavivar mucho en los últimos días, antes y durante el periodo de la tribulación. Las hechicerías se asocian con el ocultismo, que incluye contacto con los muertos. Hay gente que le habla a los muertos, es espiritismo, nunca lo hagan. Poderes y energías sobrenaturales o fuerzas demoníacas a fin de obtener el poder para manipular y ejercer influencia en las cosas o en las personas. Por eso buscan a los hechiceros y a los brujos, porque quieren manipular las vidas ajenas. El uso de drogas pudiera estar comprendido dentro de las hechicerías. Última cita. 1 de Pedro 4:7, 4:17. Amén. Aleluya. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Aleluya. Sí, sin amado. Es tiempo ¿de qué? De que el juicio comience por la casa de Dios. El buen juez por su casa empieza. Y si primero comienza por nosotros, órale. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde aparecerá? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, es tiempo de que arreglemos cuentas con el Señor, porque el juicio va a comenzar primero por los que han conocido a Dios, por los que han recibido la salvación gratuita que Dios les da a todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Reconoce que tú eres pecador, reconoce que necesitas un Salvador, reconoce a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ¿sí? Una vez que lo conoces, una vez que lo aceptas en tu corazón, Dios te tiene preparada una morada eterna en los cielos, pero tienes que obedecer la palabra de Dios para que no te pierdas, porque ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? La muerte eterna en el infierno por siempre y jamás. Haz la voluntad de Dios. Si padeces, haz la voluntad de Dios. Encomienda tu alma al fiel Creador y nunca dejes de hacer el bien. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde mucho.